Ahora sí. Padre bendito, Padre amado, nos dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por estos momentos, por estos tiempos que tú nos permites, Padre bendito, de reunirnos, de poder aprender, Padre, de tu palabra, de, para ir creciendo, Padre, espiritualmente. Que tanta falta nos hace, Padre, ir creciendo espiritualmente. Porque este mundo nos agobia el trabajo, el quehacer, y nos alimentamos generalmente mucho más con el tema de este mundo, Padre. Y el viejo hombre está ahí. Necesitamos, Padre, alimentarnos espiritualmente, leer, tener métodos de estudio. Y estos, Padre, estos momentos son buenos. Ayúdanos que sean más los tiempos. Dedicar más tiempo, Padre, a tu palabra. Que día a día sea así en nuestro corazón, se vaya dándose hábito, Padre, de ir aprendiendo de tu palabra a través del Espíritu Santo. Gracias por el tiempo, gracias por el hermano José, por el tiempo, Padre, que también se dedica y que es bastante. Gracias, dale la fortaleza, Padre bendito, dale los tiempos y, y que podamos, Padre, cada día ser más. Ayúdanos por los hermanos que han de reunirse y por los hermanos que no se pueden reunir. Sé tú con ellos, dales paz, consuelo, Padre, a cada uno. Tú conoces los corazones de cada uno. Sé tú con ellos, Padre, y que podamos seguir participando en un mismo sentir, Padre, de aprender tu palabra. Gracias, Padre bendito, por todo. Nos encomendamos a ti agradecidos, pidiendo y rogando de todo, a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Ya. Ya, entonces, ahora podemos leer desde el verso 18 del capítulo 12 hasta el 8 del 13. Serían 8, son 12. Tú, tú puedes leer hasta el 13:2 y yo leo el resto. Del 12:18 al 13:2. Ya, ok. ¿Ya? Ya. Y yo leo lo otro. Ya. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hasta ahí nomás. Ya. La vez anterior llegamos hasta el verso 19, vamos a repasarlo y comenzar en el 20 del capítulo 12. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces llama a conservar esa paz con todos los hombres si es posible, porque a veces
dependiendo de los otros, buscan por supuesto no la paz, sino la inquietud, pero de nuestra parte lo que hay que buscar es eso, buscar y también conservar la paz con todos los hombres. Y él lo dice porque expresa en el verso 19 el hecho de que la venganza es de él, y la venganza es futura. Aquí en este caso tiene que ver con la segunda venida, y expresa así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Podría ser en parte actual, pero más bien tiene que ver con lo futuro. Entonces, dejar lugar a la ira de Dios es no nosotros intervenir en lo que hace Él, o pensar que nosotros tenemos esa autoridad y dejar a Dios fuera. Entonces, no venguéis vosotros mismos, amados míos. Mire cómo los trata. Entonces, en el fondo nosotros tenemos que saber que somos de Dios. Pablo aquí habla a los romanos, que son creyentes, y ellos, claro, muchos eran soldados, etcétera, podrían pensar que tenían cierta autoridad para repeler, etcétera, pero dice que no. Entonces, dejar lugar a la ira de Dios es simplemente no vengarse, no tomar venganza o tener idea de venganza. Entonces, eso da lugar a la ira de Dios. Tampoco amenazar, eso no, tampoco el Señor lo hacía, porque escrito está. Entonces, aquí está la explicación, y escrito está siempre significa lo que está escrito con autoridad divina y sigue en el tiempo teniendo esa misma autoridad. Fue escrito en un momento y es la autoridad de Dios y nosotros hemos de obedecerla. Y dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces la retribución, o dar lo merecido, ya dar el merecido, algunos dicen dar tu merecido. No, el dar el merecido, la retribución la hace Dios. ¿Por qué? Porque va a pagar de acuerdo al mal que se ha hecho. Entonces, mía es la venganza, dice el Señor. Y ahí leímos algunos textos relacionados con eso. Ya, ahora empezamos en el verso 20, para aprovechar el tiempo. Así que, dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y eso cuando dice así que, en realidad, la mejor traducción es pero, y pero es adversativo, es decir, en vez de vengarse, en vez de eso, ya, esto es lo que hay que hacer. Es un pero adversativo que está en oposición a lo del verso 19. No venguéis vosotros. En vez de eso, o pero, dice: si tu enemigo tuviere hambre, el enemigo, el que no está a favor mío, sino en contra mía, dice: dale de comer. Eso es lo que hay que hacer. Todo lo contrario, en vez de vengarse, todo lo contrario, hacer el bien. Eso es lo que hay que hacer. Entonces dice: eso de darle de comer implica dar de comer en porciones hasta que quede satisfecho. Es decir, tal vez darle de comer el tiempo que sea necesario hasta que quede satisfecho. Todo el tiempo que tenga necesidad. Entonces, si tu enemigo tuviere hambre, el enemigo, dale de comer. Es decir, eso es lo que la respuesta es: darle más allá de lo que yo pienso que él me debe. En vez de sentir que él me debe porque me ha hecho daño, es yo darle a él. Dice: si alguno te obliga a caminar una milla, llévalo dos. Si te pide la capa, dale también o tu manto, dale también la capa. Entonces, siempre hay que dar más de lo que te piden, o aunque sea injusto. Dice: si tuvieres sed, dale de beber. Eso está en Proverbio y lo vamos a leer. Lo expresa más o menos de la misma manera, pero lo vamos a leer en Proverbios 25, 21 y 22. Dice así: si el que te aborrece, ya, ahí dice tu enemigo, pero aquí, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, o sea, alimento. Y si tuviere sed, dale de beber agua, es decir, darle exactamente lo que él necesita.
ni siquiera lo que tú quieras darle, sino a su necesidad. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Entonces, aquí el pago, bueno, puede tener que ver con que él pagará sus injusticias, o el Señor también te devolverá a ti lo que has gastado por el que te aborrece tu enemigo. O también puede ser que el Señor pagará esas cosas inadecuadas que ha hecho el que me aborrece. Entonces, dale de beber, de acuerdo a su necesidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si se diera la condición o el momento o la situación de que tuviere hambre o sed, ese que me aborrece, yo he de ayudarle, he de dárselo, sin preguntar nada. Dice, pues, aquí en vez de pues, es porque está explicando. ¿Cuál es la explicación? Bueno, ¿por qué tengo que darle de comer y darle de beber a mi enemigo, al que me aborrece, al que me tiene mala? Porque soy creyente o por lo que sea, al que me persigue. ¿Por qué? La explicación es que haciendo esto o llevando a cabo esto constantemente, esto es hacer constantemente, sin tiempo, no por un tiempo, sino es un modo sin tiempo, haciendo esto, ascuas de fuego, dice, amontonarás sobre su cabeza. Entonces, aquí está hablando de que brasas de fuego, dice, amontonará sobre su cabeza. Pero esas brasas de fuego no son para juicio, no es para que él, yo en este caso esté, en vez de ayudarlo, esté haciendo un juicio con él. No es así, sino que las ascuas de fuego es para que él responda, para que él se dé cuenta de su error, para eso. Ahí vamos a verlo bien. Dice, ascuas de fuego o brasas de fuego amontonarás o cargarás sobre su cabeza. Primero podemos decir que esta es una costumbre antigua, ¿ya? En los egipcios. Dice que según una tradición egipcia, cuando alguien llevaba en su cabeza un recipiente con brasas, estaba demostrando el arrepentimiento por una acción y su disposición a rectificar el daño hecho. Es decir, si él se había equivocado en algo, había hecho un acto errado o malo o dañino, esto lo que significaba es que él al llevar o al cargar este recipiente con brasas, estaba expresando su disposición, dice, a rectificar el daño hecho. Entonces, la intención de hacer el bien es para que él se arrepienta de su error, reconozca su error. Esa es la idea. La idea no es hacer un juicio, sino que cuando dice ascuas de fuego o brasas de fuego amontonará sobre su cabeza, es que lo hará sentir su error, su arrepentimiento. Su corazón quizás se ablande y se dé cuenta de que él o ella ha hecho mal. Entonces, nuestra parte es esa, nunca vengarnos, nunca dañar, sino buscar si hay necesidad, si se diera la condición de que él tiene necesidad, no cerrarle la puerta del corazón, sino ayudarle en la comida hasta que sea satisfecho o en darle de beber hasta que sacie su sed. Eso es lo que está diciendo. Pues llevando a cabo esto, hacerlo y estar en esa disposición constante ante el enemigo, dice, amontonarás eh, o cargarás ascuas de fuego, brasas de fuego sobre su cabeza. Entonces lo vas a ganar, ganarás al enemigo, lo vas a ganar para Dios. Porque esa es la intención, ganar para Dios. Nosotros, hermanos, aquí no estamos para estarnos defendiendo de lo que, y lo hacemos, es lo primero que hacemos, pero tenemos que aprender, tenemos que madurar en eso. No estamos no estamos aquí para defendernos del enemigo, del que nos trata mal, del que nos dice alguna cosa, del que habla en contra del cristianismo, de nuestra vida, etcétera.
No estamos para eso, estamos nosotros para que otros se vuelvan al Señor. Y aquí está hablando de que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón al que dice allí en Proverbios, nos aborrece o es nuestro enemigo. Eso está diciendo. Ah, está en Ralunco, por eso. A lo mejor tiene problemas de conexión, Armando. Sí. Bueno, dice el verso 21. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ser vencido de lo malo es de la intención del otro. Y ahí malo puede ser de lo malvado, de lo maligno. Entonces, el diablo está operando en quien no es del Señor, en quien te aborrece, en quien es tu enemigo. El diablo está operando ahí. Y nosotros tenemos que entender eso. No tenemos nosotros lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, etcétera. Entonces, no seas vencido o conquistado por lo malo, o por lo malvado, o por lo maligno. Es decir, que nosotros seamos igual que ellos, porque si nosotros respondemos al que nos aborrece, al enemigo, al que nos hace mal, si respondemos, pasamos a ser igual que ellos. Y nos ha pasado muchas veces. ¿Para qué tenemos que reconocer eso? Pero tenemos que aprenderlo de aquí, de la palabra de Dios. Entonces dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay casos, por ejemplo, contaban de personas antiguas que tienen campos, cosas así, terrenos, que se daba mucho antes, ahora eso de las casas pequeñas y ahora nomás, pero antes había muchos terrenos, muchos campos, que aquellos que le hacían daño a los creyentes, ellos después lo que hacían es que regaban le daban agua, le daban agua para que regaran, alimentaban a sus animales, le cortaban el pasto en su campo si era posible, le hacían solo bien, nada más. Pero no era porque ellos, para que hacerlo sentir mal, sino para que se dieran cuenta que ellos lo único que tenían era amor. Entonces, en el buen sentido, eso el otro lo puede percibir. Puede pensar que se está haciendo con mala intención para hacerlo sentir mal. Claro, en un sentido sí, pero de su error, de sus malas acciones, malas obras, malas palabras, malas intenciones. Y eso es así. Entonces dice, no sea vencido de lo malo, es decir, conquistado por lo malo. Dejad, y eso es, la palabra ahí es un imperativo, es decir, si lo estás haciendo, si estás siendo vencido de lo malo, si estás tú siendo igual o peor que el otro incluso, deja de hacerlo. Si aquí el apóstol Pablo y el Señor no nos extraña que nosotros lo hagamos, que respondamos. Lo que aquí dice es que dejemos de hacerlo para poder llevar a cabo o para que pueda ese hombre o esa persona, quien sea, pueda darse cuenta de su error, se sienta mal y se arrepienta de su actitud o de su maldad y se dé cuenta que hay algo bueno y lo bueno, el bien, es lo de Dios. Es el amor sobre todo, el amor de Dios. Es lo único que puede hacer nosotros reaccionar ante el enemigo, ante el que nos aborrece. Dice, no seas conquistado o deja de ser conquistado de lo malo, sino vence, que también es un imperativo, vence, es un mandato, es un imperativo, con el bien o con lo bueno, el mal o lo malo. La única manera de vencer el mal o lo malo es con el bien o con lo bueno. Es la única manera. Nosotros nos vamos a apaciguar con lo malo. Eso se va a echar benzina al fuego, echar más benzina, combustible al fuego. No, nosotros tenemos que pagar eso con la acción correcta, con la palabra blanda. Aunque nos cueste, tenemos que aprender eso y dejar de hacerlo. Dice, dejad de ser vencido o conquistado por lo malo, porque eso pasa a ser una conquista de tal manera que uno responde de inmediato. Ante cualquier cosa mala, después responde, no, yo aquí nadie me pisotea. Y los creyentes piensan que nadie lo puede pisotear o pasar a llevar porque son creyentes. Y nunca ganan. Pierden porque en el fondo pasan a ser igual que el otro y le dan la razón al otro. Y uno pasa a ser peor que ese. Entonces dice, si no, vence, es un mandato con el bien o con lo bueno, lo malo. Eso. Entonces,
Aquí la venganza es futura. Aquel que persiste en lo malo, Dios pagará. Lo justo, dice, yo pagaré, yo daré lo merecido o la retribución. Dios lo hará, lo justo. Nosotros nos vamos a equivocar siempre. Y aquí estamos para predicar el Evangelio, para hacer bien, para que los otros busquen al Señor. Tenemos que aprender eso. Capítulo 13, el verso primero dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y aquí está hablando de las autoridades humanas, es decir, de lo que tienen poder de distinto tipo, poder judicial, el poder, como se expresa, el poder militar también, ¿verdad? Y el poder, podemos decir, social, ya que el político, el poder político. Entonces dice, sométase toda persona a la autoridad superior. Aquí especialmente las judiciales, ya las leyes, ya responder a las leyes. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces tenemos que reconocer que todas las autoridades humanas son puestas por Dios. Aquí no vamos a juzgar si son buenas o malas, son correctas, si actúan correctamente o no. No vamos a juzgar eso, ¿ya? Si son injustas o no. Sino dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es lo primero que hay que entender aquí con respecto a la autoridad humana. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero el Señor ordenó las autoridades, el poder, ¿verdad? El poder judicial en este caso, Él lo estableció para que la sociedad no sea un desorden, para que no haya anarquía, por eso están los presidentes, todo eso, y todas las autoridades para que no haya un desorden, una anarquía. Hay algunos movimientos anárquicos que quieren hacer ellos lo que se les ocurra y no aceptar la autoridad. Nosotros no debemos hacer eso, sean buenas o malas, sean justas o no. Entonces dice, la palabra sométase. Entonces ese someterse es un imperativo, es un mandato, ¿ya? Y es someterse continuamente. Es una relación subordinada. Nosotros no tenemos mayor autoridad que ellos por ser creyentes, no. El ser creyente no nos da autoridad a desobedecer a las autoridades que Dios ha puesto, no nos da esa autoridad, por ningún caso. Si nosotros tenemos que ir a votar, tenemos que ir a votar. Si no lo obedecemos y nos castigan con impuestos o cárcel, tenemos que pagar. Nadie está diciendo que vote por alguien o no. Lo que está diciendo es que si hay obligación de ir, hay que ir. Cada uno sabrá lo que hace con su voto, pero hay que ir. Por ejemplo, cualquiera de esas. Entonces dice, someterse es estar sujeto, obedecer continuamente en una relación subordinada. Subordinada es que yo no me pongo sobre el militar, el carabinero, sobre esas personas, no, sobre el juez, no me pongo sobre ellos, ni los trato mal tampoco, no tengo derecho a eso. Y si él me castiga por malas palabras o por no sujetarme a la autoridad, tiene razón, porque Dios aquí lo está diciendo. O sea, él está usando la autoridad divina y dice, sométase toda persona. Entonces, aquí dice, en realidad, toda alma, esa es la palabra. Y parece que está apelando un poco más a la sumisión interna, voluntaria, total de la persona. No solamente como un hombre o una mujer, sino al alma, toda persona, apelando seguramente al sentir de la voluntad, la sumisión voluntaria y con disposición o con buena disposición. ¿Por qué? Porque Dios la ha establecido, dice después. Entonces yo tengo que tener una buena disposición a eso. Yo tengo que responder bien. Y si me equivoco, bien. Y si es injusto, tendré que defenderme, pero la autoridad la tengo que reconocer. Habrá modo de defenderse. Y si te castigan injustamente y no hay nada que hacer, no puedes tú ir en contra de la autoridad. Dice, sométase toda alma, toda persona a las autoridades superiores. Por ejemplo, esa misma palabra, y lo digo, está en Efesios
respecto a las casadas. Dice 5:22 dice, las casadas estén sujetas, en la misma palabra, estén sujetas o sometidas bajo, ¿ya? Esa es la palabra, a sus propios maridos como al Señor. Entonces, si yo no me someto al marido, es que no me estoy sometiendo al Señor. Dice, como al Señor. Entonces las mujeres tienen que someterse al marido como al Señor. Y si no me someto al marido, entonces estoy diciendo que yo no me someto al Señor. No lo estoy diciendo de la misma manera. Es la misma palabra de autoridad. Es subordinada. O sea, la posición de la mujer ahí es subordinada bajo el marido. A su propio marido, no a cualquiera. A su propio marido. Como el Señor. Y lo pone como ejemplo para que la mujer se humille en ese aspecto. En cuanto a la autoridad que Dios ha dado. Hay otras cosas más allí, pero esa parte, esa es la palabra. Dice a las autoridades superiores, ¿ya? Entonces, aquí tenemos cuando dice las autoridades superiores son las que tienen altura, las que tienen poder. Miren, miremos en Tito 3:1 un poquito, ¿ya? Para que fortalezcamos lo que ahí dice. Tito 3:1. A ver si... Dice así. Dice Pablo a Tito, le dice, para que le recuerde a los hermanos esto, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y ahí está hablando de la autoridad de los gobernantes y autoridades que Dios ha puesto, son las mismas, ¿ya? También tenemos en 1 de Pedro 2. Vamos a leer otro texto. 1 de Pedro capítulo 2, dice así. Dice 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, por causa del Señor, ya sea al rey como a superior, en este caso al presidente, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces dice, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Si hacemos bien, alabanza. Si hacemos mal, castigo. ¿Ya? O también aquí es juicio, pero acá, cuando leamos acá, el castigo también es sinónimo de ira. Entonces dice, a las autoridades superiores, es decir, a quienes están en supremacía, ¿ya? Y esa la ha puesto Dios. ¿Se dan cuenta? Ya. ¿Esto es por qué? Bueno, porque nosotros estamos dando testimonio de las cosas de Dios y tenemos que demostrar que somos obedientes a la autoridad y no somos anárquicos, no que vivimos como queramos. Tenemos una ley, estamos bajo la ley de Dios en nuestra vida, pero también tenemos que someternos porque hemos de reconocer que ese orden social lo ha establecido Dios, no nosotros. Tenemos que obedecer a Dios. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. La explicación, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, Dios lo ha permitido. Entonces, toda autoridad tiene que ver con Dios. Por ejemplo, la autoridad o la autoridad del hombre sobre la mujer lo ha hecho Dios. Dios lo ha hecho, sí, Él lo hizo, esa autoridad. ¿Ya? Y nosotros, en cuanto a Cristo y Cristo en cuanto a Dios, Dios ha establecido ese orden, esa autoridad. Y aquí también. Y las que hay, es decir, las que existen, no dice las que son buenas, las que son justas, no dice eso. No dice las que gobiernan bien, ¿ya? Como habla de los ancianos, no dice eso. Las que hay. O sea, como algunos dicen, es lo que hay nomás, más o menos sí, ¿eh? Pero las que hay, las que existen, esas por Dios han sido establecidas. Que lo usen mal da lo mismo.
que lo usen para sus beneficios, para su bien, da lo mismo, ¿ya? Entre ellos se tratarán su asunto, o sea, si algún juez, alguien que tiene autoridad hace algo malo, la autoridad caerá sobre él porque está faltando la ley. Y si todos faltan a la ley y se arreglan entre ellos, Dios los va a juzgar después, po. Pero sigue siendo autoridad que Dios ha puesto, porque son de parte de Dios. No dice las que son buenas, sino las que hay. Entonces no podemos decir, no, ustedes están mal, por eso yo no le hago caso. No debemos hacer eso. Dios defiende. Y las que hay por Dios han sido establecidas, es decir, han sido fijadas, determinadas, ordenadas, señaladas. ¿Por quién? Por Dios. ¿Ya? Entonces, veamos un poquito. Dice, esto, esta forma de autoridad, tenemos que pensar que está escribiendo a la iglesia en Roma, pero Pablo estaría pensando en el ordenamiento del Estado romano, ¿ya? Entonces, y aquí están todavía, todo el imperio, todo, incluso Israel está bajo el imperio romano y otras naciones están bajo el imperio romano en ese tiempo todavía. Entonces dice que hay excepción. Podemos decir que hay excepción. ¿Cuáles son? Mire, veamos, es conocido, ahí en Daniel, veamos algunas excepciones. Ezequiel, Daniel. Miren, veamos el capítulo 3 y el verso primero dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Ya? Dice que en esa orden, que era en el fondo idolatría, habían algunos que no lo obedecieron, eran pocos. Dice, verso 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, rey, has dado una orden, etcétera. Y después dice, hay unos varones judíos, los cuales, en el verso 12, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones del rey no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cuál es la respuesta de Sadrach ante la amenaza? Mira lo que dice, verso 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y te quiere responderle, porque en el fondo él está haciendo una ley, una orden que va en contra del único Dios, que a él lo adoren, y el único que hay que adorar es a Dios. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la
la estatua que han levantado. ¿Por qué ellos, qué están haciendo ahí? ¿Están desobedeciendo la autoridad que Dios ha establecido? ¿Era autoridad Nabucodonosor establecida por Dios? Sí, po, sí lo era. Pero la orden estaba en contra de lo que Dios expresa en su palabra y de lo que Dios es. Y cuando es así, Dios autoriza a no obedecerlo. Entonces hay cosas que son de Dios. Y si ellos adoraran a Dios, ellos hubieran hecho una acción en contra de Dios. Yo siempre me pregunto qué habrá pasado con los otros judíos. ¿Todos se habrán doblegado ante la estatua? Parece que sí. Daniel no, pero tampoco estaba por ahí cerca, parece. Pero ¿saben qué? Hay cosas en las cuales ellos no están autorizados a obedecer. Dios no le dice nada, sino que los libra del horno de fuego. Tenemos 8 en Hechos 4:19. Leamos. 4:19. Dice así, verso 18. Hechos 4:18. Y llamándolos, les intimidaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, ellos estaban bajo la ley romana, pero los sacerdotes también tenían cierta autoridad con respecto a la ley. Tenían autoridad, pero la ley de Dios. Y ellos en estos momentos estaban, por ignorancia y por incredulidad, en contra de la ley de Dios, que era ir y predicar el Evangelio, que se lo daba a los creyentes, ese mandato. Dios se lo había mandado, el Señor. Entonces dice juzgad, verso 19, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban obedeciendo a Dios antes que al hombre. En el 5:29 podemos ver también algo similar. Dice así, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y después explica la razón. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Eso era de Dios. Y los medios para dar a conocer ese mensaje eran los discípulos, los apóstoles. Entonces ellos allí dicen con autoridad, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, hay cosas en la Biblia que los hombres van a legalizar en contra, pero nosotros allí no tenemos obligación de obedecer. Si es necesario ir a la cárcel vamos, pero no estamos obligados a obedecer. Ellos iban a la cárcel, los encarcelaron, y el ángel los libró, y después a Pedro también. Entonces, fíjese que Dios defiende eso. El apóstol Pablo estaba preso por lo mismo, pero Dios lo defiende. No estamos obligados a obedecer lo que establece la ley de Dios. Entonces dicen, pero aún así la autoridad es de ellos, ¿ya? Y si no obedecemos a lo que ellos dicen, nosotros vamos a tener que eh, establecer nuestras vidas si realmente obedecemos a Dios o a los hombres en esos casos. Verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, si alguien se pone en contra por sí mismo, por su propia voluntad, porque esta palabra es media, es voz media, es decir, por su propia voluntad, por sí mismo, o para su propio daño, de modo que quien se opone, él mismo porque Dios no manda eso, él mismo lo decidió, a pesar de lo que Dios está diciendo, dice a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice, se opone, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, todo aquel que desobedece a la autoridad
les va a venir castigo porque la autoridad ha sido ordenado por Dios. Entonces esa resistencia es desobediencia al final. Dice, a lo establecido por Dios resiste. O sea, no hay que desobedecer a Dios. En cuanto a las autoridades, excepto, como hemos dicho, hay casos en que cuando el orden, por ejemplo, si nos dicen adoren a María, no adorar a María, aunque nos metan presos, da lo mismo. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, por su propia desobediencia a Dios, porque Él ha establecido esta autoridad. Entonces dice, recibirán, cuando dice acarrean, recibirán condenación para sí mismos. Eso es lo que, o sea, ellos mismos van a recibir el castigo, ¿ya? En el futuro, si es que ellos siguen así, si nosotros hacemos eso, también nosotros tenemos que responder ante nuestra, el mandato de obedecer a las autoridades establecidas por Dios. Hemos dicho, no importa cómo sean ellos, justo o injusto, da lo mismo. Si vemos nosotros en Isaías, por ejemplo, la justicia no existía, pero era autoridad y ellos iban a responder delante de Dios. Dios se iba a ocupar de eso. Entonces, verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces aquí está el asunto, que nosotros no tenemos que estar arrancando de la autoridad si no estamos haciendo nada malo. Yo no hice nada malo. Ya, como dice, yo no fui, ya, aquí son todos inocentes, pero si alguien realmente no ha hecho algo malo, no tiene por qué temer. Si sea todo, hemos faltado a distintas cosas y tenemos que pagar, pero no podemos nosotros decir que rehusar el pagar el daño que hemos hecho o la falta que hemos hecho, tenemos que pagarla igual, porque nosotros somos los que nos hemos equivocado. Pero dice, porque, está explicando de nuevo, los magistrados o los gobernantes, los jefes, los principales en la palabra, no están para infundir temor al que hace el bien. Si a mí me dice ahí un signo pare, que ya casi nadie lo, nadie ¿cómo se llama? Lo obedece ya, porque parar es parar, pues hay que parar 3 segundos más o menos, esa es la ley, pues, y que nadie para, porque igual lo hacemos como se da el paso, vamos despacito y vemos y pasamos. ¿Para qué andamos con cosas? Ya, está bien. Pero si alguien nos pilla, nos pilló nomás, pues. ¿Acaso cuando no paramos y seguimos sin parar nos da miedo? Claro que da miedo. Entonces tenemos que tratar de no faltar, pero si faltamos, tenemos que temer, porque si hay alguien escondido por ahí y nos ve, nos va a multar y tienen todo el derecho y tienen toda la autoridad para hacerlo. No podemos decirle, no, si es mentira, si lo hicimos. Me pillaron nomás. Entonces dice, porque los magistrados, es decir, la autoridad civil, militar o incluso jurídica toda, no están para infundir temor al que hace el bien. No está para amedrentar al que hace el bien. A ese no. No está para amedrentarlo. Si una persona paró, bien, siguió, nadie lo va a molestar. Si tiene que tener las luces prendidas y les tiene apagadas, lo van a molestar. Si no paró, cuando debía parar, lo van a molestar. Eso es todo. Pero el que anda bien, no va a pasar nada. Dice, ¿quieres pues no temer la... Dice, si no, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, ahí es adversativo, pero al malo sí, pues. Para eso están, pues. Parece que los que, por ejemplo, conducen mal no aprenden nada porque que es terrible salir a manejar afuera, terrible, ¿ya? Entonces tendría que, mi hijo me dice, oye, aquí es cuestión que se pare cualquiera en una esquina y sacar parte nomás, po. Pero sí es verdad, po. Si todos manejan más, cada vez más mal,
y cada vez el trato es peor. Pero bueno, al que lo pilla lo van a pillar y tiene que quedarse callado. Si nos pasa a nosotros, tenemos que responder. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad, es decir, vivir tranquilo, andar con quietud, con tranquilidad? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Cómo? A mí nunca nadie te va a alabar porque manejas bien o porque haces, nadie te alaba, está haciendo lo correcto, pero ¿saben qué? Aquí está hablando al pueblo de Roma y en Roma había una costumbre que se llamaba el laudatio romano, que era el elogio romano. ¿A quién era eso? Era una carta que se mandaba muchas veces, cartas oficiales del emperador, a los que hacían el bien, a los que hacían las cosas bien, e incluso el bien. Entonces, por eso dice, tendrás alabanza de ella, es decir, a los romanos, los que hacían el bien, el emperador, o sea, la autoridad, por medio del emperador, lo alababan por hacer el bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos animaban, el bien, no el mal, la ley. Entonces dice, tendrás alabanza de ella, y eran cartas oficiales del emperador. Entonces eran alabanzas, eran méritos, por así decirlo, cartas por mérito, ¿ya? De hacer las cosas correctas. Como cuando premian a los que trabajan bien, por ejemplo, cada cierto tiempo, y premian no importa que premien a los puros familiares, pero los premian igual, a los familiares de los jefes ya. Pero bueno, los premian, le dan un incentivo, ¿ya? Más o menos así, por hacer las cosas bien, ¿ya? Entonces dice, verso 4. ¿Por qué? Nuevamente explica. Es servidor de Dios para tu bien. ¿Por qué para tu bien? Bueno, porque si tú haces lo malo, tienes que saber que te va a llegar. Y si nadie tuviese temor de la autoridad, todos haríamos. Por eso la anarquía es terrible, porque no hay autoridad, hagamos lo que queramos, pues, da lo mismo. Entonces, si no hubiera un temor, si no hubiera ley, ¿ya? Y no hubiera temor sobre la ley, haríamos lo que quisimos, lo que queramos. Y muchos hacen cosas de esas, pero se arrancan, ¿no es cierto? Ya, pero es malo. Entonces dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Ahí se usa la misma palabra servidor que servir a Dios, ¿eh? El servicio cultual, se usa la misma palabra, o sea, su servicio es bien importante, se usa la misma palabra de servicio espiritual, servicio cultual, el servicio delante de Dios, la misma palabra. Es servidor de Dios, por eso usa la palabra servidor como cultual, porque es de Dios, pues, sirve a Dios. O sea, no está sirviendo al jefecito no, a Dios. Dios lo autoriza. Es servidor de Dios para tu bien. Por eso en 1 Timoteo 2 dice así, miren. 1 Timoteo, que lo hemos visto alguna vez relacionado con la oración, dice así. Veamos el verso primero. 1 Timoteo 2, 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, el orar por ellos es para que ellos lleven bien su servicio. ¿Para qué? Bueno, para que el mal no aumente como está pasando en el mundo entero, en muchas partes, especialmente aquí ahora, como el mal ha aumentado, la inseguridad. Entonces, orar para que ellos hagan su trabajo, porque son servidores de Dios. Entonces, la oración es importante también para que ellos puedan hacer su trabajo y lo hagan bien. Y si nosotros hacemos mal y nos castigan, hay que aplaudirlos, porque si no haríamos lo que queramos, haríamos cualquier cosa. Mataríamos y no estaríamos ni ahí con matar. El homicidio, el robo, la violación, el secuestro, cualquiera lo haría y nadie se angustiaría por hacer eso porque no habría ley, no habría castigo. Entonces dice, porque servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo,
esa es una condicional, pero si llegas a hacer lo malo, teme. ¿Han visto? ¿Por qué? Por eso los que han hecho algún daño se esconden, po. Se van a otro país, se esconden, lo esconde la familia, porque tienen temor, po. Porque saben que si lo agarran les va a llegar po, el castigo. Dice, pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué? Explicativo, ¿por qué debo temer? Porque no en vano lleva la espada, o lleva puesta o porta la espada. Bueno, en ese tiempo la espada era real, ¿ah? Ya, pero la espada expresa autoridad. ¿Quién le puso la espada en la mano? Dios, po. Dios le puso la espada en la mano. Dios se la puso, po. Dios le da esa autoridad de cortar. Por eso Salomón decía del niño, ese del juicio del niño, partidlo, la mitad y mitad. ¿Y cómo lo iban a partir? Una espada, po. Estaba haciendo juicio, po. Una espada. Que lo partiera el niño, ¿verdad? Que estaba reclamando a su mamá, y la otra que había perdido a su hijo y le quería quitar el niño a la mamá verdadera. Partirlo, la espada. Entonces dice, porque no en vano, está explicando, lleva la espada. Entonces, ¿cómo tú vas a pelear contra eso? ¿Cómo tú vas a defender contra la espada la autoridad que tiene y que Dios le ha dado? ¿Cómo los creyentes pueden ponerse en eso? ¿Cómo nosotros podemos, y muchas veces lo hemos hecho, cómo vamos a hacer eso? No, no está bien hacer eso. Tenemos que pagar, tenemos que responder nomás. Dice, pues es servidor de Dios. Nuevamente lo dice. Y ese pues es porque. Otra explicación. Vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, si no castiga lo malo, no está respondiendo a la autoridad que Dios le dio, al servicio que Dios le dio. Él está mal si no castiga. Él está mal si pasa por alto, sabiendo que está malo, por ejemplo. Muchos lo hacen, pero no importa, pero él está mal. Entonces dice, pues es servidor de Dios. Dios le dio la espada y está sirviendo a Dios con esa autoridad para hacer juicio. Vengador, y la palabra vengador es el que hace justicia. Para castigar, es decir, para expresar la ira, esa es la palabra, para expresar la ira, dice al que hace o practica lo malo. Entonces aquí está la autoridad que Dios ha dado al hombre. Miren, ¿desde cuándo el Dios le dio la autoridad o el gobierno al hombre? ¿Desde cuándo? Génesis capítulo 9. Ahí comienza, ahí se llama la dispensación del gobierno humano, porque Dios le da autoridad al hombre para juzgar. Génesis 9, veamos desde el versículo primero. Dice así, en el pacto que dio Dios con Noé, es donde el Señor le da autoridad y le da, aunque le dio al principio, ¿verdad? Cuando creó todas las cosas, autoridad sobre todas las cosas, pero aquí para dar castigo, dice. Veamos el verso primero, dice, Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, es decir, igual los animales iban a estar bajo el señorío del hombre. Estamos aquí después del diluvio. Y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregadas. Toda la creación de los animales y aves están todavía bajo la autoridad, el señorío del hombre. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Antes solo comían lo verde, nada más, nada más. O sea, como algunos animales, como los animales, algunos todavía eran herbívoros, los hombres, no eran carnívoros. Ahora los animales son carnívoros y herbívoros, etcétera, pero eran herbívoros antes de el diluvio. Ahora sí pueden comer carne. Dice, pero carne con su vida, que él, su sangre, no comeréis. Esa restricción es la primera.
porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Si yo como un animal, si comían ellos un animal con sangre, el Señor le iba a cobrar esa vida. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Si alguien mataba a otro, ¿por qué el Señor no mató a Caín? Porque esta ley no estaba todavía. Cuando Caín mató a Abel, su hermano, y la sangre clamaba a Dios, ¿por qué no lo mató? Porque esta ley no estaba todavía. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí le dio autoridad sobre la vida quitada. Aquí comienza el gobierno humano. Es decir, si alguien mataba a otro, debía morir. Por eso dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, es decir, debe morir, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí comienza en Génesis capítulo 9 el llamado gobierno humano después del diluvio. Ahí comienza. Entonces Dios le dio en su mano esta autoridad desde ese momento. Y ahora, por supuesto, con todas las divisiones sociales, etcétera, le ha dado la autoridad a ciertos hombres para llevar a cabo la ley que ellos han hecho con respecto a resguardar lo malo y, o sea, a castigar lo malo y a resguardar lo bueno. Por eso la gente alega de que hay tanta delincuencia, tanta cosa y que hace el gobierno, etcétera, porque tiene razón, ¿ya? Entonces el gobierno, bueno, a veces no tienen todas las posibilidades, pero los gobiernos tienen que poner las pilas para eso, ¿eh? Para resguardar la seguridad de las personas. Verso 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, es decir, es una obligación. La palabra necesario es una obligación. Tiene la idea de fuerza. Es una obligación estarle sujetos o sometidos. Y ese por lo cual es una conclusión. La conclusión es que hay que estarle sujetos a ello. Esa es la conclusión. Entonces, por lo cual, en conclusión, es obligación estarles sujeto o estar sometido a esa autoridad que Dios les ha dado. Dice, no solamente por razón del castigo, es decir, no solamente porque puede ir a la cárcel o porque tenga que pagar algún daño, no solamente por eso, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué conciencia? Bueno, la conciencia de saber que esa autoridad la ha establecido Dios y que en el fondo, al final, yo estoy desobedeciendo a Dios si es que no obedezco la autoridad. Entonces dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, sometidos a lo que sea, al castigo o incluso a la alabanza, estar sometidos. Dice, lo cual, dice, no solamente por razón del castigo, es decir, no solamente estar de acuerdo en las leyes y procurar cumplirlas, y no solamente cuidarse por el castigo mismo, sino por causa de la conciencia. Y aquí la palabra conciencia significa, igual como se pronuncia, conciencia, tiene que ver con conocer juntos. Ciencia es conocimiento y con es junto, conocimiento junto, reconocimiento conjunto. ¿De quién? De Dios y el hombre. Es decir, el hombre tiene una percepción de lo bueno y lo malo dado por Dios. Es decir, cuando el hombre conoce lo que es bueno y malo y hace una división, es porque Dios le da ese conocimiento. Entonces hay una relación. Por eso el hombre, miren, aquí en Romanos capítulo 2, cuando se habla de los gentiles, de los judíos y de los gentiles, habla de por qué los hombres saben lo bueno y lo malo y a veces su conciencia le acusa y a veces no. Dice, el 2.15 de Romanos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, aquí no es la ley de Moisés, dando testimonio su conciencia, la misma palabra, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, el pensamiento
el dilucidar lo que es bueno y malo es algo que el hombre tiene de parte de Dios. Hay algo que Dios ha puesto, un árbitro, esa conciencia es un árbitro, el que arbitre y dice lo que es bueno y lo que es malo, el que toca el pito cuando hay una falta y el que se queda callado cuando no hay falta, el que avisa cuando hay un error, una falta. Entonces, dice, sino también por causa de la conciencia. En este caso, la conciencia de saber que Dios ha puesto por autoridad a estos hombres. Y también porque a la vez nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, no, muchas veces uno puede faltar una ley por desconocimiento, ¿verdad? Eso puede pasar. Pero muchas veces faltamos a ciertas leyes sabiendo que es una falta. También. Pero también aquí, por el hecho de, no por el castigo, por ir a la cárcel, o tener que pagar ¿cómo se llama? Un dinero, ¿verdad? Una fianza, lo que sea, eh, sino también por el hecho de que Dios está tras estas autoridades. Dios las ha puesto. Verso 6. Quizá esto sea lo último. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores, la misma palabra, servidores de Dios, nuevamente, que atienden continuamente a esto mismo. Esto lo vamos a mencionar nomás, después lo vamos a detallar. Dice, pues por esto pagáis, y la palabra ahí pagar es cumplir, ¿ya? Realizar, es decir, pagar totalmente, esa es la palabra. Pagáis también los tributos, ¿ya? O los impuestos, porque son servidores de Dios. Es decir, a través del pago de los impuestos, de los tributos, ellos tienen su sueldo, sabemos que es así. Por eso la gente tiene cierto poder también para escoger, etcétera, pero eso ya se escapó de las manos ya. Pero en su tiempo tenían cierto poder para escoger, por pagar los tributos. Ahora cada vez menos poder, sino que son poderes políticos, pero no importa. Pero se pagan impuestos para ellos, para los servidores de Dios, que atienden continuamente a esto, es decir, siempre están a disposición. Y la palabra ahí es la palabra perseverar. Está ahí en el 12:12 de Romanos, aquí mismo, y dice, cuando que lo vimos la vez anterior, gozosos en la esperanza o alegres o gozándose en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Esa palabra constante, perseverar, tener firme, esa es la palabra acá, que dice que atienden continuamente, firmemente, perseveran constantemente a esto mismo. Es decir, ese es su servicio. Hay policías, hay investigadores, no sé, hay uniformados que son muy rectos en esto y ellos realmente entregan su servicio al público, a la gente, sabiendo que están sirviendo a Dios. Ellos realmente se entregan, muchos no, pero algunos sí se entregan a un verdadero servicio para cuidar y guardar a las personas. Y también la parte militar, que es la que protege de los ataques externos. Entonces dice, pues por esto pagáis también, o realizas o cumples los tributos o los impuestos, porque son servidores, y los servidores aquí son seguramente los funcionarios del Estado romano en ese tiempo, pero para nosotros son todos los funcionarios públicos de este tipo, servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, o sea, siempre están allí atentos y nunca dejan de estar preocupados del servicio y del cuidado de las personas. Por eso se pagan impuestos. Eso es lo que aquí expresa. Bueno, se ha desviado un poco, pero esa es la razón por la que Dios ha establecido estas autoridades. Nosotros estamos para eso también, para obedecer las autoridades eh, que Dios ha puesto, las superiores, que son los que tienen, los que están en el gobierno en general, ya los que gobiernan, etcétera, los que tienen autoridad judicial, como dijimos, policial o militar, y también del tipo social, ¿ya?
Entonces, eso es importante también. Mire, hay un texto ahí no lo vimos, me parece que no lo leímos, sí lo leímos ya en Primera de Pedro. Después vamos a ver este mismo texto y desde el verso 6 y vamos a ver algunos textos que hay ahí relacionados con esto también, con este tema del versículo 6, ya del pago de los tributos, de los impuestos, etcétera. ¿Ya? Eso, así que a pagar lo que se debe, a ponerse al día nomás y sin queja, ¿ya? Bueno, hermano, eso, ese es el tema de 13. Algunos aquí enseñaban y enseñan todavía que tiene que ver con las autoridades dentro de la iglesia, pero no tiene nada que ver aquí. Ya tiene que ver con el trato con las personas de afuera, y las personas de afuera son también las autoridades que Dios ha puesto, ¿ya? Sobre nosotros. Muy bien. Oremos, voy a orar yo ahora, oremos para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, darte las gracias porque nos llamas para inquietarnos, para saber que estamos bajo autoridad, esa autoridad que tú has puesto. Al final estamos bajo la autoridad tuya, pero tú, Señor bendito, has dispuesto este orden social para que nosotros podamos obedecerla. Y no en vano tiene la espada en su mano, no en vano, sino que tú le has dado autoridad para hacer juicio, para que la ira caiga sobre aquellos que han hecho lo malo. Guárdanos, Señor, de esto también, de darnos cuenta que para no dar mal testimonio, sino un testimonio adecuado, cuántas veces hemos tenido que avergonzarnos al hacer lo malo y estar en esas circunstancias. Ayúdanos para obedecer, Señor, a tu palabra. Queremos darte las gracias, rogarte por los hermanos que no han podido estar, para que estas grabaciones puedan ser también usadas para tu gloria, para todo aquel que se interese en conocer ordenadamente un poco más tu palabra. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre bendito y santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.